Bien, por de pronto agradecer la presencia, por supuesto, de todas las personas que están aquí, en especial por parte del Ayuntamiento tenemos al concejal Amado Navalón y por parte del casino Gabriel Segura. También he visto por el fondo a Pilar, la teniente de alcalde, pero como viene a título personal, solamente decirle hola Pilar. Bien, a este acto que hemos llamado homenaje a una escritora eldense, Ángeles Navarro Guzmán, sí, con los dos apellidos, porque a ella le gustaba reivindicar que también tenía madre. A partir de este momento diremos Nines, que es como la conocía casi toda la gente. Ella no está, falleció en el año 2009, con 6 libros en su haber, 4 de poesía, 1 de relatos y el 6º, que es la recopilación de sus 4 libros de poesía. Pensar que no somos conferenciantes, no tenemos técnicas vocales como los actores, ni medios sofisticados de imagen y sonido. Somos un grupo de amigos y amigas que un día se nos ocurrió que podíamos juntarnos y leer textos de Nines y mirar dónde hemos acabado. Pretendemos que ese homenaje sea una reunión de celebración de la vida y de su producción literaria. Intentemos rememorar los momentos que pasamos a su lado y demos lectura a poemas y relatos que nos emocionaron y que ahora tomamos su voz y la tenemos en las nuestras. Y las ponemos en las nuestras. Estos momentos que vamos a vivir tienen sentido si las personas que no la conocían ni han leído sus textos los pueden disfrutar. Si las que le conocían poco se entusiasman y ponen su obra como un libro más de cabecera. Y si las personas que hemos convivido y trabajado con ella durante muchos años la seguimos teniendo muy cerca. A lo largo de la tarde oiremos y veremos sus textos leídos por distintas personas y otros textos dedicados a ella. A lo largo del acto escucharemos algunas músicas y canciones. Es una pequeña muestra de lo que le gustaba y lo que ella cantaba. Por desgracia, no conservamos alguna grabación de lo mucho que cantó acompañada de su guitarra. Termino con 2 textos que nos ayudarán esta tarde. Dice Isabel Croiset, cuando leemos una historia, la habitamos. Pues yo incluyo también que cuando la escuchamos, también la habitamos. Y Mario Benedetti nos recuerda, si habito en tu memoria, no estaré solo. La recomendación que siempre se hace, si tenéis móviles, por favor, quitarles el sonido. Le toca. Nunca volveré a la orilla de tu voz. Me oyen perfectamente.
Hace 8 años utilizamos esta música que acabáis de oír, que es el dúo de Adán y Eva de la creación de Haydn, para despedir a Nines. En ese momento en el que la vida no se ha ido del todo y la muerte no ha acabado de llegar, pensamos qué música le gustaría escuchar, y es la que acabáis de escuchar todos vosotros. Y he utilizado sus propias palabras para describir su ausencia. Nunca volveré a la orilla de tu voz. Es un rotundo nunca volveré, y una ternura y una hermosura decir a la orilla de tu voz. Nunca volveré a la orilla de tu voz. Es de su tercer libro. Pero, en fin, estamos aquí para recordar no su muerte, sino su vida, sus 60 años de vida. Yo voy a hacer un pequeño preámbulo, pero voy a hablaros de los 4 libros de poesía de Nines, explicando el contexto donde Nines los fue escribiendo, su estancia en Madrid, cuáles eran las circunstancias, etc. Pero antes vamos a hacer una introducción, luego se repetirá a lo largo de la noche. Vamos a hablar de Pretil. Pretil y Nines forman un tándem inseparable. Para los que no sepáis lo que es Pretil, es el nombre de la calle donde vivíamos en Madrid, Pretil de los Consejos 11. Es un piso muy bonito, lleno de luz, donde los árboles y los pájaros prácticamente nos entraban por la ventana. Y lo más asombroso de todo es que era no el centro, era el centrísimo de Madrid. No podíamos estar más en el centro. Creo que allí durmió, comió, se duchó o tuvo pensión completa la mitad de Elda. Cualquier excusa era buena. A Madrid se venía para ir al teatro, a una exposición, al cine, a un concierto, por trabajo, eso los menos, por supuesto, o a ver las luces de Navidad si tocaba. Y todo el mundo que pasaba paraba en casa. No sé cuántas personas habrán pasado por Pretil entre el 73 y el 2009, que es cuando Nines murió. Menos mal que yo soy de Madrid y mis amigos, que también venían a Pretil en plan pandilla, se iban a dormir a su casa. Porque si llego a ser de Logroño, y a los de Logroño les gusta tanto venir a Madrid como a los de Elda, hubiera sido el Hotel Rich. Había que pedir reserva de camas obligatoriamente. La peregrinación continua o el vaivén de personas Elda, Madrid, Madrid, Elda, me llevaron a conocer cosas importantes de Elda. Las 2 primeras cosas, la toña y la torta boba, la de Visca el Barça, cuando ponía Visca el Barça en las fundas, porque todo el mundo que venía a casa traía. Y Elisa, de paso, me regañaba porque decía que yo la cortaba a estilo madrileño y que había que cortarla a estilo eldense. Y después, la otra cosa que conocí fueron las granadas. Las granadas nos las enviaba Angelita, la madre de Nines, desde su campo. Yo, por supuesto, urbanita, 100%, no había visto un granado en mi vida, y menos había comido una granada. Ahora tengo que decir que me gustan las granadas. Gracias, Angelita. Hoy en día, con muchísimos años, me pregunto cómo no las apañábamos. ¿Cómo era la intendencia, suponiendo que hubiera? Si había sábanas y toallas para todo el que pasaba por casa. ¿Qué comíamos si ahí nadie sabía cocinar? Y la verdad es que soy incapaz de recordarlo. Pero, en fin, esto es 36 años de anécdotas que pasaron por esa casa. Pretil fue, para todos nosotros, para los que estuvimos allí más tiempo, mucho más que eso. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso
La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Como he dicho, Pretil para todos nosotros fue mucho más. Pretil fue libertad, fue cultura, fue aprendizaje político, fueron miles de canciones, fueron noches de charlas que enlazaban la cena con el desayuno y por encima de todo fue amistad. Pretil está ahí, es nuestra pequeña Ítaca particular. Para los que no me conocéis, yo no soy de aquí, por lo tanto no he conocido a Nines desde la infancia, como la mayoría. Yo conocí a Nines en Bruselas, en el año 69. Yo estudiaba en la universidad y ella estaba trabajando en una escuela infantil. También ese año conocí a Miguel Jover, que no sé si está por ahí, pero ese año estaba en Bruselas estudiando conmigo, y cómo no conocimos a Jacques Brel, que se convirtió en nuestro músico de cabecera. No penséis que Bruselas era en el año 69 la ciudad aburrida que era ahora. La verdad es que lo pasamos divinamente. Además, Bruselas está cerca de todo. Por lo tanto, conocimos Ámsterdam, Colonia, Luxemburgo, París. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, ¿qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiere el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente, y tú que es todo el siempre caerás sin levantar. Huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así
raera chilena. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando las abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del mal, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Primero agradecer a Mayé el esfuerzo tan tremendo que ha hecho para esta parte del homenaje, y os lo digo con conocimiento de causa porque vivo con ella, lo que ha costado. Luego he intentado sacar unos datos, os recomiendo, si os hacéis con él, está en el Alborada y Alborada ya los tiene todos los números digitalizados. Entonces,
Una bibliotecaria de Elda, Regina Davia, tiene un artículo grandísimo en el Alborada del año 2003 y le hizo una entrevista y comentaba. Luego Marifé va a leer otra cosita pequeña que nos ha hecho Regina. Dice que a ella le gustaba decir que era hija de Alfonso el Rojo, por el pelo, y de Angelita. Y también le gustaba decir que era nieta de Juana la Forastera. Aprendió a escribir antes de ir al colegio y que le enseñó un tío suyo. Primero fue al colegio de monjas de Elda. Con 9 años se fue interna a Alicante, también a monjas. Volvió entre los 12 y 15 años a Elda y definitivamente se marchó a terminar de estudiar a Alicante con 15 años a Jesús y María para acabar el bachillerato y a continuación la Escuela de Asistentes Sociales. Y ahora ya vamos a empezar con las intervenciones de todos los que nos acompañan y se han comprometido a echarnos una mano. Maruja Hernández va a leer 2 pequeños textos de compañeras de Nines y de ella cuando estudiaron asistentes sociales en Alicante. Son Rosario Pomares y Nines Martínez. Esta es otra Nines. Hola, buenas tardes. Qué bien que estemos aquí para recordar a Nines. Fueron muchas las etapas que conviví con Nines. Colegio, pandilla, Orgegia, Madrid. Sí, yo también estuve en Peretil. Y de ellas son entrañables los recuerdos siempre acompañados de sus canciones y de su sonrisa. Ahora estoy aquí para leeros los escritos de 2 amigas que hoy no han podido venir. Una es Nines, vive en Albacete y la ha escrito como una carta a Nines, la nuestra, Navarro. Querida Nines, desde que hace unos días Maruja Hernández me dijo lo del homenaje que te han organizado en el casino de Elda, no hago otra cosa que pensar en ti, que diría Serrat. Se me agolpan los recuerdos y las incógnitas. Sé que viviste en Madrid, que escribiste y publicaste varios libros, de poemas y de cuentos, y poco más, la verdad. Supongo que harías muchas otras cosas, que tendrías muchos amigos, que disfrutarías los días y las noches, la gente y la soledad, que vivirías bien y a tope todos los días de esa vida que no fue tan larga. Te recuerdo vital, divertida, alegre, discutidora y crítica, allá por los finales de los años 60, principios de los 70 en Alicante, cuando estudiábamos asistente social en nuestra pequeña y familiar escuela en Orgegia, compartiendo ratos de estudio, conversaciones, risas, ilusiones y proyectos. Cuando soñábamos con el amor y la amistad eterna, descubríamos libros, músicas, películas, luchas y reivindicaciones, cuando creíamos que podíamos cambiar el mundo y estábamos dispuestas a hacerlo. Después de aquellos maravillosos años, cada vida siguió su camino y hoy de nuevo me encuentro contigo en este homenaje que tu pueblo organiza con tanto cariño como el que tú le tuviste siempre. Nadie se va del todo cuando se le recuerda, y es lo que hoy siento yo. Te recuerdo y te revivo. Gracias por los libros que nos has dejado. Eso también hace y hará que te sigamos sintiendo cerca, muy cerca, y que aquella parte del camino que un día compartimos siga presente. Hasta la vista, amiga. Nines. La otra amiga es Rosario, que vive en Elche, Rosario Pomares. Dice, aunque no te veo, sé que estás ahí, enredada entre las letras, en las nubes, en la música. No he tenido que hacer un gran esfuerzo para recordarte, siempre te he tenido presente. En una ocasión me dijiste que yo era la memoria de algunos, estabas equivocada. Tengo muy mala memoria, pero puedo recordar perfectamente el tiempo que pasé contigo.
Me hiciste abrir los ojos al mundo. Me ayudaste a enamorarme de la poesía, especialmente de Pedro Salinas, de Miguel Hernández y de tantos otros. Mientras la música de los Bee Gees, Mustaki y Paco Ibáñez nos envolvía, íbamos creciendo. Sin darme cuenta, contigo pasé de ser una adolescente sin compromiso a ver el mundo con compromiso. Eso te lo debo. Muchas gracias, querida amiga, por existir y hacerme feliz el intenso tiempo que vivimos juntas. Y donde quiera que estés, sigue sonriendo. Rosario. Vamos. Gracias, Maruja. Vamos a ver un pequeño trabajito que ha hecho Rosario Pomares con música. Son fotos de la época. Al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món. La vida ens dona penes i al naixer és un gran plor. La vida pot ser eixe plor, però nosaltres... Durante los años 70, Nines no pierde contacto con su tierra y colabora con la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia para la Casa Modernista de Novelda y la Casa Museo de Azorín en Monóvar. En Madrid sigue en la Escuela de Sociología de San Bernardo, empiezan allí los estudios de Sociología y también asiste a la Escuela de Cerámica. Ahora Norberto Navarro nos va a leer un relato titulado La mujer que lloraba letras y un pequeño comentario personal, si quiere. Me diréis que estoy tonto, pero Nines relucía, de pies a cabeza. Una cabeza con muchos muebles bien encerados, lustrosos y en su sitio. Sus mocasines granates de castellano refulgían. Y su ropa de lana, sus loden verdes, sus chalecos impolutos, un pincelín. Me da a mí que gustaba de azules cíngaro y verdes loden. Y no veas lo que iluminaba su sonrisa tantas veces socarrona. Y su sempiterna Ray-Ban de una Amelia Earhart persiguiendo nubes. En fin, me diréis que estoy tonto, pero recuerdo a Nines entre brillos. Bueno. El título de este relato de Nines es La mujer que lloraba letras. No tenía, como el protagonista del cuento de Cortázar, demasiados conejos en el estómago. Lo que tenía era demasiadas letras en los ojos. Había hecho profesión de su pasión y todas las horas que permanecía despierta las ocupaba en leer. Notó que se había producido una cierta saturación el día que, viendo una película especialmente sentimental, se enjugó una G. Era una letra romana del cuerpo 16. Para ser más exactos, se trataba de una época fina. A la G le siguió una cascada de letras envueltas en su lágrima correspondiente, que formaron una frase anodina y sin ningún valor literario. Grandes almacenes Marisol. Empezó a sospechar que tal vez había ido demasiado lejos en su pasión lectora
pero no hizo nada por modificar sus hábitos, temiendo el vacío en el que podía convertirse su vida. El segundo aviso le llegó una noche. Acababa de apagar la luz cuando notó que algo se deslizaba por el extremo del ojo izquierdo. Se sobresaltó pensando en un bicho nocturno, pero descubrió que se trataba de otra letra, una I del tipo Baskerville del cuerpo 14, que acomodándose sin dificultad en el hueco del pañuelo, arrastró tras de sí una frase sin sentido aparente: Instituto Filatélico de París. La colocó como mejor pudo entre el despertador y el vaso de agua, y aquella noche soñó con alfabetos incompletos de diferentes familias. Al despertarse, mientras se lavaba la cara, entre sus dedos se fueron abriendo paso una letra tras otra, del tipo futura seminegra del cuerpo 10, y formaron el siguiente mensaje: Banco Zaragozano. Se sentó algo perpleja frente a una taza de té. Al reprimir un bostezo cerró los ojos y al abrirlos, una E del tipo Bodoni del cuerpo 12 se colocó al lado del plato e inició otra frase: exposición de flores naturales. Y así día tras día, a las horas y en los lugares más insospechados, las letras, sueltas o formando frases incongruentes, empezaron a ocupar un espacio cada vez mayor sobre los muebles, en los rincones, detrás de las puertas. Se paseaban por las cortinas y las encontraba debajo de las botellas, de los vasos, de los ceniceros o dentro de cualquier recipiente. Pero ella seguía leyendo a pesar del aumento en el fluir de las letras. Intentó disimularlas rellenando almohadones, emplearlas como separadores de páginas, para calzar una puerta, como atrevidos adornos en el pelo, como pendientes, pulseras, anillos, pero aún quedaban muchas letras y se multiplicaban más y más. Un día, mientras temía sufrir una muerte segura por aplastamiento literal, vio un cuaderno que sobresalía entre la montaña de letras que la rodeaba. Lo abrió y allí, en la primera página, encontró una frase de Italo Calvino. Para Lucrecio, las letras eran átomos en continuo movimiento que con sus continuas permutaciones creaban las palabras y los sonidos más diversos. El resto del cuaderno estaba en blanco. Cogió lentamente, con cuidado, una letra al azar y al lado colocó otra y otra hasta componer un nombre que creía olvidado, una frase que en tiempos le había emocionado. Siguió musitando letras de canciones, evocando lugares visitados, soñados. Continuó recordando libros, cartas, escritos propios, palabras que sonaban a música desconocida. Aquellas letras desordenadas, guiadas por su mano segura, iban dejando constancia de todo lo que había ido llenando su vida de lectora mientras volvían a su lugar natural. Muchas gracias. A continuación, Antonio Beltrán nos va a leer 4 poemas de Nines y creo que un pequeño texto también que ha escrito él, de homenaje. Buenas tardes. A mí, más que poemas, me han dado unos pequeños pensamientos porque seguramente no estamos muy seguros de que lo hiciese bien. Pequeños. Por eso luego al final os diré unas cositas sobre Nines que espero que os gusten. El primero dice así: con avidez bebí el presente y así fui deshaciendo los sueños posibles. Los imposibles morían cada noche conmigo. Recorrimos el mismo camino, pero nunca coincidimos en el sueño. Cruzas por el sueño y al despertar
me conmueve el reflejo del vértigo de tu ausencia. Y el cuarto y último dice: cuando enmudeces, adivino las voces agolpadas tras tu silencio, y solo entonces te reconozco. Bien, esto es lo poquito que me han dado para leer. Cuando hagamos otro, seguramente me darán un papel más importante. Hoy es un día triste para mí por estar aquí, por el motivo que lo hacemos. Me hubiese gustado más hacerlo por el mismo motivo de hace unos años, cuando asistimos en este mismo salón a la presentación de su libro, pero con nuestra querida Nines entre nosotros. Quiero hablar muy brevemente de Nines y quiero hacerlo recordando a una de las mejores y más interesantes personas que he conocido. Quiero hacerlo recordándola con unos pequeños flashes de momentos vividos con ella, pero que me hacen recordarla de vez en cuando, sobre todo cuando visito Madrid. No puedo evitar, por ejemplo, aquella primera vez que vino a recogernos a la Plaza Mayor para acompañarnos hasta su casa. Esa mañana, con niebla, por cierto, apareció con su abrigo trenca azul marino, sus guantes y su bufanda. Para mí fue un momento importante, la primera vez que viajaba a Madrid con mis amigos del teatro. Las mañanas soleadas del Rastro, a donde nos acompañaba desde su casa, y al final terminábamos tomando unos vinos en Cascorro. Alguna de esas visitas en días históricos y muy marcados políticamente hablando. Muchos sabréis a lo que me refiero. Las comidas en la Carmencita con ese sabor tan castizo, hoy tristemente desaparecido. Las tardes de guitarra y poesía en Pretil, con ese "Te recuerdo, Amanda", siempre presente. Y de fondo, la imborrable figura del viaducto en el horizonte de su ventana. Llamándome cariñosamente Ignacio, para que yo le respondiese: dime, gata loca. Recordando y hablando de Pablo Neruda y tantos otros, algunos de ellos hasta ese momento desconocidos, incluso para mí. Aquellas noches de teatro y recitales casi prohibidos en esos años, por no decir prohibidos, y que yo casi no entendía muchas cosas por mi juventud. O degustando un delicioso café en cualquiera de los que hoy todavía existen, con ese sabor rancio pero entrañable. Uno de esos fotogramas que más tengo presentes en mis recuerdos fue la tarde que salimos un grupo a esperarla a la carretera nacional, a la altura del cementerio, porque Nines venía de Madrid con su Mini rojo. Qué suerte tenía de tener un Mini, y además rojo, qué extraña coincidencia. Nines Navarro fue una pequeña, pero a la vez gran persona, que muchos de nosotros, estoy seguro que nunca olvidaremos. Gracias por enseñarme a amar la vida, la lectura, la música, el teatro y, sobre todo, la sincera amistad. Allá donde estés, seguramente en un rincón de tu queridísimo Mediterráneo, estarás sintiendo y escuchando los sinceros y emotivos aplausos que hoy, con alguna que otra lágrima en los ojos, muchos de nosotros te dedicamos. Gracias. Gracias, Antonio. Bien, ahora le toca a Marife Obrador. Es que nos faltaba un aspecto, que era el aspecto de hablar un poquito de análisis literario, porque hasta ahora, y luego vendrán más intervenciones de tipo emocional y que éramos amigos. Entonces, hemos tirado de personas que sí que saben de eso, ¿verdad? Tiene un texto que nos ha escrito, otra vez la nombro, a Regina Davia, y después también dos cositas muy cortas de Cárcelen. Bueno, yo no sé mucho de esto, Regina. Yo voy a transcribir sus comentarios. Empezamos por un poema de la serie El color de las horas, En la puerta del horizonte del 2008. Concédete, corazón mío, un reposo, y todo lo que llegue hasta ti, a través de mis ojos, sea calma, aunque solo dure un instante.
Nos dice Regina, he elegido este poema como símbolo e imagen de la poesía de Ángeles Navarro y de este modo corroborar las palabras de su prologuista, Luis Enrique Alonso, en esta recopilación de poemas que lleva como título Mar en la sangre, poesía completa. No hay artificio, trampa ni cartón, dice Luis Enrique Alonso, porque sus palabras desnudan el alma, diría yo. Ángeles Navarro coincide con los poetas argentinos de finales de los 90 y hasta 2015 aproximadamente, que se decantan principalmente por poemas breves con gran sencillez, únicamente aparente. Esto se ve en el caso de Nines en El silencio de los días, donde el formalismo cargado de juicios morales o la intencionalidad política queda relegada para dar paso a acontecimientos de la vida cotidiana, lugares, parajes, sentimientos, al estilo de Alejandro Rubio o Martín Gambarota, entre otros. También se acerca Ángeles a los poetas existencialistas de la segunda mitad del siglo XX, donde prima la individualidad absoluta en la impregnación que se le da a las emociones, esencia y a la vida, en definitiva. Y si José Ángel Valente escribía en su Oda a la soledad, «Ah, soledad, mi vieja y sola compañera», ella dice, «Hoy me muero de gris en solitario», en A la sombra de la ciudad enamorada del 89. Roza su poesía la contemporaneidad de los poetas que dejan la métrica y la rima y más se acercan al verso libre y, al igual que Enrique Lin, poeta chileno del siglo XX, la búsqueda constante de significados y la medida del ser humano, tan ambigua, tan etérea, tan arbitraria, en definitiva. Es su poesía un todo y nada en el conglomerado de generaciones y tendencias en la que nos gusta clasificar autores y estilos, donde Nines encaja a modo de pinceladas y muy sutilmente en alguno de ellos. Para terminar, un poema suyo que me parece el resumen de toda la sensibilidad y belleza de su obra y un recuerdo agradecido. Nunca se triunfa sobre el miedo, solo se le desenmascara. A la medida del amedrentado va construyendo antifaces y, como la larva, al caer el primero, otro se va gestando. Y así hasta el infinito, hasta que dura la vida. Este es el comentario que ha escrito Regina, que es técnico de las bibliotecas municipales de Elda. Y ahora dos fragmentos de una columna de Rafael Carcelén, Entre col y col, que fue publicada en el Valle de Elda el 23 de abril del 2010. Su obra, 4 libros de poesía y uno de brevísimos relatos, se caracteriza por la extrema concisión de un lenguaje que nunca renuncia a los efectos más emotivos y evocadores. Así, tanto en verso como en prosa, sus composiciones alcanzan siempre una gran intensidad poética, donde lirismo, imaginación y sugerencia nos transportan a ese mundo hecho de la misma materia que los sueños, como sostiene el título del último relato. Si confían en mí, permítanme que les recomiende cualquiera de los 5 o todos ellos, escritos por Ángeles Navarro, sugerentes imágenes, ensoñación y ternura en dosis mínimas, como auténtico antídoto contra la banalidad o el bostezo inacabable en el que habitamos. Gracias. A continuación, Paco Herrero tiene preparados 2 relatos de su libro, del libro azul. Primero es La sombra de cristal. Sí, una pequeña introducción. Perdón. Yo conocí, conviví y ensayé y estrené alguna obra de teatro de mesa, precisamente aquí en el Casino, en el Salón de Exposiciones, con Nines. Eran los albores del coturno. Alternábamos las representaciones teatrales de La farsa y justicia del corregidor con obras de teatro de mesa. Una de ellas es la fotografía que sale en el audiovisual, que es del año 68, que son Las picardías de Japén, de Molière, que posteriormente se estrenó en la Plaza Castelar. También hicimos
representamos en Teatro de Mesa Jardiel Poncela con A las 6 en la esquina del Boulevard y El crepúsculo otoñal de Durreman. Aquella obra coincidió, era la víspera de las Pascuas, entonces improvisamos una pandilla entre los componentes del grupo que no teníamos pareja. Nos comimos las monas en cuadrilla. Posteriormente Nines ya se fue a Madrid y aunque yo nunca le perdí la pista, pues convivió y vivió, como habéis podido comprobar, con una intensa amistad con mis cuñados Mayé y Antonio. Después yo apenas coincidí en un par de ocasiones, pero aquella corta e intensa relación me dejó una profunda huella. Nines, a pesar de que entonces tenía 18 años, los mismos que yo, me transmitió una sensación de cordura, de serenidad, de generosidad, de solidaridad y sobre todo de mucha paz. Para mí es un honor, la oportunidad que tengo de unirme a este merecidísimo homenaje leyendo unos relatos cortos de su libro Hasta donde acaba la tarde. El primero de ellos es La audacia. Le gritó desde la ventana: «La invito a un café». Vio cómo se giraba sorprendida y él, allí, en la penumbra, tras la protección del cristal entreabierto, repitió la invitación algo más bajo, casi arrepentido por su atrevimiento. Recordó la audacia de los tímidos. Parecía que ella buscaba el origen de la voz, pero sin mucha convicción siguió subiendo la escalera y aún se volvió una vez más hacia el edificio, como si le hubiera gustado escuchar de nuevo aquellas palabras, pero con más claridad, no como el último susurro, que era más un lamento que un deseo. Él la vio dudar, doblar ligeramente el cuello como si esperase algo, tal vez su voz invitándola de nuevo a un café. Sabía que eran imaginaciones suyas. ¿Cómo iba a aceptar una invitación sin rostro una mujer que paseaba tranquilamente por la calle? Imposible, siempre le ocurría lo mismo. Era imposible decidirse en el último momento, porque pensaba, si accede, si sube, la situación se multiplicará, dejará de ser una simple frase, la invito a un café, para convertirse en una conversación llena de ramificaciones, de lugares comunes, de asentimientos o negaciones con la cabeza, de citas cultas si procediese, de intercambios de teléfono, de direcciones, incluso podrían esbozar planes para un futuro más o menos inmediato. Cerró la ventana despacio, sin soltar el picaporte contempló otra vez la escalera, ahora vacía. El último rayo de sol le permitió ver las partículas de polvo que se paseaban por la luz. Las siguió mirando un rato, luego, cuando llegó la oscuridad y el aire de la habitación se fue haciendo más denso, se sentó y bebió un sorbo de café, ya frío. Y el segundo relato corto es La sombra de cristal. Desde que consiguió rozar con la punta de los dedos aquella sombra de cristal, fue una mujer distinta, habitante de un mundo lleno de imágenes que solo puebla el silencio. Nadie comprendía esos viajes de ida y vuelta, y temiendo por su suerte y recelando que un día se quedara del otro lado del horizonte, le pidieron con todo su amargo amor que no volviera a tomar el barco de los sueños. Accedió porque había descubierto que los deseos de los otros eran más importantes en su vida que sus propios deseos, ese espacio suyo de secreto y sombra, y porque adivinaba que nada podía contra esa claridad ajena, contra esa voluntad de palabras que señalan los contornos para que nada pueda quedar a merced del azar. Empleó todos sus esfuerzos en intentar convertirse en un ser normal, con un trabajo normal, con unos deseos normales, pero no logró pertenecer ni a la realidad ni al sueño. Llegó a un punto intermedio, ambivalente e impreciso, que produce vértigo o hastío según la dirección del viento. La invadía esa sensación de estar permanentemente en falta y un nuevo miedo sin nombre, plano, se abrió paso detrás de su piel.
se colocó ante sus ojos y le obligó a verlo todo del color del abandono, del color de la derrota. Cuando empezaron a reconocer sus dotes para los sueños, ya era demasiado tarde. Despacio, lentamente, había ido ocultando, negando, ignorando lo que no coincidía con la forma que tenían los otros de verla en el mundo. Aprendió a dejar la mente en blanco para evitarse cualquier traición. Empezó a notar en el espejo los contornos de su figura cada vez más imprecisos. Vivía sin tiempo, malsoñaba sin fondo. Se convirtió en una mujer transparente a través de la que se podía contemplar plácidamente el paisaje. Cuando murió, tiempo después, a todos sorprendió que hubiera vivido. Gracias. El siguiente apartado, yo tenía aquí un texto escrito sobre la labor importantísima de Nines como bibliotecaria. Lo voy a saltar. Yo creo que todo el mundo sabe lo que es una biblioteca y la importancia de su buen funcionamiento. Y ella durante 25 años fue bibliotecaria en un colegio de Madrid, ¿vale? Lo saltamos entonces. También nombrar otro aspecto que no se conoce apenas, y es que Nines perteneció a la Asociación Española de Mujeres Universitarias, interesantísima, porque era donde acababan metiéndose todas las mujeres que venían del exilio. Estoy hablando de los años 70, mujeres de la talla de Isabel García Lorca, de Laura de los Ríos, de Soledad Salinas, en fin, lo vamos a dejar ahí. Manuel Juan, que tiene preparados 2 poemas. Hola, buenas tardes. Me han dado 2 poemas cortos. Me han dado. Pero qué jodido. Pensar que a Nines le gustaba y era cuanto más corto, más cosas decía, ¿no? Yo lo tengo por ahí. ¿Me oís? Al micro, sí. Bueno, de mar en la sangre. Cuando tu mano acaricie una brizna en un descuido, allí habrá vida sin tú saberlo. Cuando retires, con gesto cansado o sonoliento, un cabello más blanco que los otros, allí habrá recuerdo sin tú saberlo. Cuando te alejes, sin querer queriendo, habrás vuelto. Y después del último libro, de la puerta del horizonte, hay días. Hay días que la vida me coge del brazo y mientras camino, en los pies se me enredan las palabras. En la esquina siguiente las olvido y otras se van ligando a mis pasos. Así, entre las que construyo y las que olvido, voy enlosando las calles con adoquines de aire. Bien, ahora Elisa Antón tiene un texto escrito por ella, también leerá un poema y un relato. ¿Los presentas tú? Sí. Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo tengo que retomar el hilo de lo que comentaba al principio Mayé, porque yo también pasé por Pretil. Allí llegábamos con nuestras bolsas de toñas y magdalenas, ciertamente, y nos esperaban Nines y Mayé y más tarde Antonio. Ya tenían preparado el programa: exposiciones, música, inolvidable Nacha Guevara, cine, películas que no siempre comprendíamos pero que nos hacían latir el corazón, y sobre todo teatro, mucho teatro. Luego estaban los paseos interminables mientras charlábamos y las comidas en esos sitios tan económicos que nos llenaban el estómago con un plato de cuchara, donde el vino se bebía en vaso y nunca en copa. Eran locales ruidosos, llenos de gente que hablaba a gritos y se reía a carcajadas, como nosotros. Y el final del día en Pretil, siempre Pretil, en ese salón no excesivamente grande, que parecía que se ensanchaba para acogernos a todos.
Allí seguíamos comentando las películas, las obras de teatro, las anécdotas del día. Todo siempre sumido en una nube de humo. Todavía no entiendo cómo podían sobrevivir el tronquito de Brasil y las otras plantas. Y muchas noches era la guitarra y las canciones las que ponían el punto y final a unas reuniones que se alargaban y que nos podíamos permitir gracias a unos vecinos muy tolerantes. Nines fue una persona muy importante en mi vida. Aprendí mucho de ella y con ella. Fue en Pretil donde le dije adiós por última vez. Para conocer a Nines solo hay que leer sus poemas. Está allí completa, diáfana. Ella, que era una mujer de mar en la sangre, que amó esa ciudad de pasillos inclementes, que se definía como un ancho pensamiento, que era capaz de morirse de gris en solitario, que a veces se sentía con fuerzas para seguir empujando la línea del horizonte o de caminar hasta donde acaba la tarde. Cuando decía la palabra amigos, llevaba aparejado para ella el sabor dulce de la ternura. Y ahora voy a leer un poema con sus propias palabras. Este es un poema que tiene un significado muy especial para mí. Está incluido en La puerta del horizonte, en El color de las horas. ¿Qué palabras encontraré para alcanzar a comprenderme antes de que me llegue la muerte? Si digo 56, veo un 5 y un 6, pero no la sucesión de días que me ha tocado vivir. Porque ser quien soy, vivir como vivo, tiene mucho de azar y poco de voluntad. Pero si digo amigos, lleva aparejado el sabor dulce de la ternura. Y para terminar, un relato muy corto es el que da título a su libro, se titula Donde acaba la tarde, y aunque está escrito en prosa, realmente está lleno de poesía. Por primera vez en mucho tiempo, la vuelta fue reposada, lenta, contemplando edificios y charcos en los que no reparaba habitualmente. Se detuvo frente a la esquina del palacio. Un jardín mediaba entre su mirada y una pequeña cúpula de cristal, una lucernaria. La luz de la lluvia que huía despacio marcaba sus contornos y la resaltaba. Volvió de nuevo a disfrutar de esas cosas de siempre. Cuando levantó la vista, él estaba allí mirándola. Era un desconocido. Ella le dijo: caminemos hasta donde acaba la tarde. Muchas gracias. Gracias. Juanma Pastor nos va a leer es poema, ¿verdad?, que escribió él, dedicado a Nines. Buenas tardes. Yo conocí a Nines una tarde como esta, aquí mismo, rodeada de libros. Sus amigos han sido para mí un libro abierto para profundizar sobre ella. Sus poemas, sus frases, sus narraciones han culminado con la forma en la cual he podido conocerla. Nines, Ángeles Navarro Guzmán. Hay un poema en el alma de un poeta y una letra en el corazón de un escritor. Hay un verso en los labios del que admira la escritura y un cuento en el último aliento de aquel o aquella persona que desde el más profundo pensamiento crea con su imaginación y saber 1001 momentos de sentimientos. Nines, paciencia de un verso, sueño de una fábula y poema de mujer que interpreta desde donde está cada uno de los más bellos recitales poéticos. Mujer entre mujeres y amiga de sus amigos, poetisa del alma y del corazón. Hasta donde acaba la tarde, Nines se fue con la mujer que lloraba letras y de la misma manera que los sueños sueños son, nos poetizó con sus versos, nos hizo volar con sus cuentos y nos trasladó a sus más sinceros pensamientos. Aquí, las letras lloran lágrimas de tinta y desentonan frases sin sentido al no encuadrarlas en tu texto. Los libros se cierran de pena y recitan a sí mismo cada una de las amadas letras de tu tan amados versos. Gracias por alegrar tantos momentos con tu presencia y gracias por alegrarnos ahora con ese legado que nos dejas y que tanto recordaremos al leerlo, a aquella amiga del alma que nos dejó físicamente,
pero nunca dejará de existir en el corazón de aquellos que te conocimos y te leímos, siendo las personas que en la distancia siempre te sentimos. Nines, hay un poema en tu alma y una letra tuya en nuestro corazón. Gracias. Gracias. Paco Juan nos va a leer 2 poemas. La escalera es un árbol de ramas inertes que une mi deseo y tu aparente inocencia. Las palabras que nos abrigan cruzan el aire y se detienen ante nuestros ojos casi corpóreas. Cuando tu mano roza mi mejilla y se convierte en una despedida aplazada, entonces no sé qué prefiero, oír tu voz o soñarla. Tal vez solo fueron sueños y despertaré deseando nada. Si despierto sin desear nada, sabré, solo fueron sueños. No desear nada, tal vez sea ese el sueño. No desear ni siquiera sueños, cuando despierte. Gracias, Paco. Papuseros. Hola, buenas tardes. Bueno, yo no solamente soy muy pretil, sino que invadible. En el 76 acabé mis estudios y no había salido nunca de Elda, salvo con mis socios, deciros un viaje con el cura. ¿Y dónde me voy a vivir? A Madrid. Simplemente a Madrid. Provincial a Madrid. Afortunadamente existía Pretil. Y dentro de Pretil, Mayé y Nines, que me acogieron y estuve viviendo ahí hasta que ya pude soltar las alas y empezar a vivir de eso. Para mí Nines, bueno, como para la mayoría, fue una mujer muy afortunada en muchos aspectos de su vida. Trabajó en libros, que sin duda eran objetos de un valor incalculable para ella. Su trabajo en la biblioteca del colegio la convertía en esa ama de llaves de cuento que cuida y protege auténticos tesoros. Tesoros de los que ella misma habla en el relato cuento El secreto, de su libro Hasta donde acaba la tarde, en el que nos deja entrever el valor que para ella tenía la lectura. Abrió la puerta de la casa con cierta impaciencia, aunque era pronto. Había logrado con éxito combinar el autobús y el metro. Dejó la cartera en el suelo y se descalzó. El suelo estaba frío y buscó las zapatillas debajo del taburete de la entrada. Se aseguró de que la puerta estuviese bien cerrada y entró en el salón. Desconectó los teléfonos y las máquinas, paró los relojes. Del cajón del aparador sacó una caja y de ella una llave. Fue hasta la mesa colocada frente a la ventana. Allí encima había otra caja más grande que la primera. Introdujo la llave en la cerradura y giró despacio. Levantó la tapa y sacó un libro. Un libro del que nadie hablaba, que nadie recomendaba, olvidado. Se sentó, lo cogió entre las manos y empezó a leer despacio, saboreando las palabras, las frases, los signos de puntuación, releyendo lo ya leído. Siguió así hasta que el último rayo de sol rozó el marco de la ventana. Se levantó, cerró el libro, lo colocó en la caja, la cerró y devolvió la llave a su lugar. Dio cuerda a los relojes, puso en marcha las máquinas y conectó el teléfono. Se calzó, recuperó la cartera y cerrando la puerta salió. En el mismo libro de relatos me detengo en uno que nos muestra a una persona que con gran serenidad nos habla de un duelo anticipado y bien construido hacia un estado de calma en el que somos capaces de valorar esas pequeñas cosas que, como ella nos dice, a los ojos de los demás no dejan de ser hechos cotidianos, carentes de valor.
nos dice así: nada era para siempre. Así lo comprendió desde la primera muerte, desde el primer abandono. Y esa sensación, que empezó siendo angustia y desasosiego, con el tiempo acabó convirtiéndose en un sólido entramado de seguridad sobre el que levantaba día a día ese edificio de calma en el que pretendía refugiarse hasta la llegada de su propia muerte. Esa certeza de finitud, esa vivencia de lo efímero, le permitía disfrutar cada día más y más profundamente de momentos, de situaciones, de acontecimientos que a los ojos de los demás no pasaban de ser hechos cotidianamente carentes de valor. Había conseguido aislar, pulir, retocar, hasta hacerlos únicos y preciosos recuerdos, rostros, gestos y palabras. Cada noche los sacaba de su secreto recinto y comprobaba si habían sufrido cambios, deterioro u olvido. Y esta evocación permanente agrandaba el mapa de su mundo nocturno. Muchas gracias. Gracias, Paco. Carmen Molina, perdón, estábamos viendo aquí los tiempos. ¿Te presentas tú? Buenas tardes. Me llamo Carmen, vecina y amiga de Nines, vecina de Pretil, desde el año 80. O sea que a muchos de vosotros por ahí no os veis. Era la vecina amable de la que hablaba, que no nos regañaba por gritar. Agradezco enormemente la oportunidad de participar en este homenaje a la vida de Nines y a su obra, porque en mi corazón guardo muchísimo amor y mucho agradecimiento por esa hermosa amiga que tuve el honor de tener. Me la regaló la vida y la disfruté durante casi 30 años. En realidad yo no formé parte de ese grupo de amigos tradicionales, muchos de los que vosotros, de los que estáis aquí, amigos de espacios comunes, de ocios, de vacaciones, ni siquiera de tertulias. Mi amistad era una amistad de bata y zapatillas. Era una amistad de charlas al caer la tarde, al regresar cansadas del trabajo. Esas charlas antes de llegar a casa y refugiarte en el sueño. Fui vecina en Pretil, puerta con puerta. Fui su amiga del alma, alma con alma. Confidente de las alegrías y de las penas del día a día. Compañeras de charlas y de libros, como ella me decía. Cuidadoras la una de la otra. En horas bajas y difíciles, cómo olvidar esos últimos años. Y también en asuntos domésticos. Mi hijo, por ejemplo, que hoy, que tiene ya 35 años, recuerda cómo de niño pasaba a desayunar con su bandeja a la casa de Nines porque ella le llevaba después al colegio, con Mayé. Nines fue parte de mi vida cotidiana y dejó un pozo de amor inolvidable, para mí y para mi hijo. Mi hijo Jaime, que gracias a Mayé, a Antonio y a Laura, hoy vive en casa la que fue la casa de Nines. Se trasladó a la casa de Nines y ha creado en ella su hogar, con los cimientos del amor y de la seguridad que en ella vivió. Nines se fue en el 2009 y realmente ella creía que se iba, pero aquí estamos, recordándola, añorándola, leyéndola, lo cual quiere decir que no se ha ido.
Como habéis dicho algunos de los que habéis leído antes, Nines se quedó en el corazón de quienes la tratamos y la quisimos, y Nines se ha quedado en su obra, en esa obra entrañable donde se trasluce su alma, sus valores y su humanidad. Yo he llorado en el camino de venir de Madrid, recordándola, ahora escuchándoos, y he llorado mucho leyendo sus poemas, pero he llorado de emoción. Tanto sus poemas como sus cuentos reflejan la visión que ella tenía de la vida, a veces demasiado realista, por no decir un poquito pesimista, ¿verdad? Más bien, en sus escritos ella transmite como la inevitabilidad de la vida y la inevitabilidad de cómo es la vida. Y cito: este juego peligroso que es la vida se agota en la misma vida. Sabemos demasiado de antemano y esto nos vuelve lúcidos y ciegos al tiempo. En sus versos, sin embargo, también reflejaba su decisión constante y a veces muy esforzada para vivirla con la mayor honestidad, equilibrio y justicia, pecando a veces en el camino, ¿por qué no decirlo?, de injusticia para sí misma. Ella decía: no lo olvides nunca, yo soy mi sola razón, mi único argumento, el último reflejo posible. Si quisiera resaltar, y quiero, los aspectos más representativos de Nines, desde mi experiencia con ella, hablaría de su sobriedad, que envolvía una delicadeza y una sensibilidad extremas. Hablaría de una ética natural insobornable, con la que fue coherente toda su vida, contra viento y marea, y que se reflejó en un respeto profundo por el ser humano, fuera quien fuera y estuviera donde estuviera. Hablaría, por último, de su sonrisa. Habéis hablado bastantes de su sonrisa. Esa sonrisa que en Nines no era exactamente alegría, no era una sonrisa de alegría, era la puerta por donde se asomaba el amor en su versión más dulce, la ternura. Dedicada de forma clara a los niños, empezando por su niña Laura, por aquí anda, siguiendo por mi hijo Jaime y llegando a tantos otros niños, la biblioteca, a quienes a través de su trabajo en el cole dejó el maravilloso legado del amor por la lectura, queriendo y en muchos casos seguro que consiguiendo que abrieran sus mentes para ser personas íntegras y con criterio. Y esa ternura que se escapaba de su mundo interno, también y sobre todo hacia quienes tuvimos la fortuna de contar con su amistad, que es uno de sus principales valores en la vida, como ella decía, y me permitirá Elisa que me repita, porque ser quien soy, vivir como vivo, tiene mucho de azar y poco de voluntad, pero si digo amigos, lleva aparejado el sabor dulce de la ternura. No quiero extenderme más porque somos muchos los que hoy queremos contar lo que sentimos por Nines. Quiero terminar reiterando el cariño y el agradecimiento que le guardo en el corazón y el honor que siento por haber disfrutado de su compañía y de su amistad. Carmen.
Carmen le tocaba otro texto que nos ha mandado un amigo desde París, un amiguísimo de Nines, director de varios certámenes de teatro, tanto en Francia como en España, y profesor en Universidad de París. No lo vamos a hacer para no alargar. Jolie, te toca. Ya veo. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo también pasé por el Pretil, cómo no, y también me acompañaba Nines a exposiciones, cuando iba a Arco, a la Feria de Arte, y también reitero, como todos los demás compañeros han dicho, que era una persona maravillosa, sencilla, generosa y muy, muy magnífica, como se dice ahora. Bueno, yo no busco, encuentro. Esta es una frase que repetía Picasso con frecuencia y con la que cada vez estoy más de acuerdo. Digo esto porque a finales del año pasado comencé a trabajar en un proyecto para una exposición y tuve algún que otro encuentro. El tema que me ocupaba eran unas manchas de acuarela que acabaron convirtiéndose en flores. Esto sería el primer encuentro. Mientras trabajaba en ellas y sin saber por qué, bueno, sí que lo sé, porque me disperso mucho. Entonces fui a buscar en mi biblioteca y encontré un pequeño libro de poemas, El silencio de los días, de nuestra querida amiga Nines. ¿Cuánto tiempo había pasado? Me puse a hojearlo y los poemas que allí descubrí eran el complemento que necesitaba para mis dibujos. Cuanto más leía, más me entusiasmaban y más me inspiraban. ¿Acaso podría incorporar esos textos a mis dibujos? Rápidamente llamé a Antonio Obrador para consultarle si habría algún problema en que yo utilizara esos versos por aquello de los derechos de autor y todos esos temas burocráticos. Entonces, Antonio y Mayé no pusieron ninguna objeción y además les encantó la idea. Fantástico encuentro. Recordé el libro de Ángeles Caso, Las Olvidadas, en el que cita a grandes mujeres artistas, poetas, científicas, músicas, etcétera, que habían sido olvidadas porque, claro, la historia la escribían los hombres antes. Me hizo mucha ilusión recuperar la memoria de esta poeta y amiga Nines, volver a encontrarnos y recordar aquel poema suyo. En cada encuentro repetimos incansables ese ritmo que envuelve las horas. Gracias, Ángeles Navarro Guzmán, por tu sensibilidad y por los encuentros, amiga. Muchas gracias. Nos quedan un par de cositas nada más, ¿vale? Os voy a leer un texto que he encontrado de Lorca, muy cortito. Dice: la poesía es algo que anda por las calles, que se mueve, que pasa a nuestro lado. Todas las cosas tienen su misterio y la poesía es el misterio que tienen todas las cosas. Tenemos aquí en la sala al hermano de Nines, Alfonso. Nos ha pedido que quería dirigir unas palabras. También os diré que para terminar el acto, cuando él acabe, vamos a poner la voz de Nines. Hemos conseguido filtrarla y sacarla de una celebración de una boda de una familiar que creo que la hizo mi hermana Marifé cuando estaba en el ayuntamiento. Les casó y Nines les leyó un relato. Pero yo creo que la guardamos para terminar el acto. Espera un momento, Alfonso. También os digo que fuera hemos puesto por spam con 40 o 50 fotos. Fue cuando firmó en el 2008 el libro azul, yo le llamo el libro azul. Y si os reconocéis y estáis ahí, os las lleváis, que son para vosotros. Y si esa persona no ha venido, pero es amiga o le podéis localizar, se la lleváis, por favor. Y la librería Martín Fierro, Pepa, tendrá ahí fuera que es la recopilación de los 4 libros de poesía. Fue todo un acierto convencer a este editor de que cogiera los 4 y los metiera en uno solo. Alfonso, cuando quieras. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias. Yo soy el hermano mayor y único de Nines.
en representación de la familia, de la reducida familia que quedamos, mi hermana mayor, Juana, que bien conocéis vosotros, y yo, que ya no ha podido venir por impedimento físico. Pues he venido yo con mucha alegría, con mucha emoción, y realmente volver a mi pueblo y a la calle donde hemos nacido siempre es un conmover el corazón. Bueno, os podría contar cosas de Nines desde la infancia, de los trabajos, de las ilusiones. Yo era el hermano mayor y siempre una hermana pequeña, el hermano mayor parece que lo idolatra, hasta que luego dejó de idolatrarme, naturalmente. Pero bueno, verdaderamente su vida ha sido una vida absolutamente íntegra y consecuente con todo lo que ha pensado y ha sentido. Y eso, que vaya por delante. Estoy muy contento de estar aquí, estoy emocionado de ver que tanta gente con tanto cariño ha venido a homenajear a la vida, la obra y la memoria de mi hermana. Y daros las gracias especialmente a Maya y a Antonio por el gran esfuerzo que han hecho para organizar esto. Y solamente os voy a relatar una pequeña anécdota, porque aunque es curioso, pero el segundo libro de Nines, que se llama A la sombra de la ciudad enamorada, lo ilustré yo, porque era al principio, trabajaba mucho ella y yo le hacía los dibujos, está por ahí el libro. Entonces, que hay un poema que dice: amo a esta ciudad de pasillos inclementes, etcétera, etcétera. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.